Génesis 25-26. Génesis 25. Abraham volvió a tomar otra mujer llamada Keturá, que le dio a Zimrán, a Yoksán, a Medán, a Madián, a Yisbac y a Suaj. Yoksán engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron los asirios, latusitas y leumitas. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Enoc, Abidá y Eldá, todos ellos hijos de Keturá. Abraham dio todo cuanto poseía a Isaac, y a los hijos de las concubinas que había tenido les proporcionó recursos, y viviendo él todavía los mandó lejos de su hijo Isaac hacia el levante, al país de Oriente. Los años de vida que alcanzó Abraham fueron 175. Abraham expiró y murió tras una vejez feliz, anciano y colmado de años, y fue a reunirse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Sohar el hitita, frente a Mambré, el campo que Abraham había comprado allí a los hijos de Set. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, e Isaac se estableció junto al pozo de Lahai Roi. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que le dio a Agar, la esclava egipcia de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael según el orden de nacimiento son: el primogénito de Ismael fue Nebaiot, después Kedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedmá. Así quedan dichos los hijos de Ismael y sus nombres según sus poblados y campamentos. Son los 12 príncipes de sus respectivos pueblos. Los años de vida de Ismael fueron 137 años, luego expiró, murió y fue a reunirse con su pueblo. Sus hijos se establecieron desde Javilá hasta Sur, que está frente a Egipto en dirección a Siria. Se situaron frente a todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac, y tenía Isaac 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac imploró al Señor en favor de su esposa, pues era estéril. El Señor le escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Y como los hijos se hostigasen en su seno, exclamó: si esto es así, ¿qué va a ser de mí? Y fue a consultar al Señor. El Señor le respondió: 2 pueblos hay en tu vientre, se separarán 2 naciones surgidas de ti. Una nación superará a la otra, y la mayor servirá a la menor. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que tenía mellizos en su seno. El primero que salió era de tez rojiza, todo peludo como una zamarra de piel, y le pusieron de nombre Esaú. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, y le pusieron de nombre Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Los muchachos crecieron y Esaú se convirtió en un experto cazador, en un hombre montaraz, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac prefería a Esaú porque le traía caza, en cambio Rebeca prefería a Jacob. Un día Jacob había preparado un guiso cuando Esaú volvió agotado del campo, y Esaú dijo a Jacob: déjame comer, por favor, de eso rojo, pues estoy agotado, por eso precisamente se llama Edom. Jacob respondió: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y dijo Esaú: estoy a punto de morir, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Repuso Jacob: júramelo ahora mismo. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio pan y el guiso de lentejas a Esaú, quien comió, bebió, se levantó y se fue. Así malvendió Esaú la primogenitura. Génesis 26. Sobrevino en el país un hambre distinta de aquella primera que hubo en tiempos de Abraham, e Isaac se dirigió hacia Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. El Señor se le manifestó y le dijo: no bajes a Egipto, ve a vivir a la tierra que te diré. Habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia voy a dar toda esta tierra, cumpliendo el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré toda esta tierra a tu descendencia. Y todos los pueblos de la tierra se bendecirán en tu descendencia, puesto que Abraham obedeció mi voz y guardó mis preceptos, mandatos, decretos y leyes. E Isaac se estableció en Gerar. Los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y dijo que era su hermana porque tenía miedo de que, si decía que era su esposa, los hombres de aquel lugar le mataran a causa de Rebeca, ya que ella era muy hermosa. Se habían prolongado los días de estancia allí cuando Abimelec, rey de los filisteos,
Mirando por la ventana vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: «Está claro que es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era tu hermana?». Le contestó Isaac: «Porque tuve miedo no fuera a morir por su causa». Exclamó Abimelech: «¿Qué es lo que nos has hecho? Poco ha faltado para que cualquiera de nosotros se uniera a tu esposa y nos habría acarreado un gran pecado». Y Abimelech avisó a toda la gente diciendo: «El que toque a este hombre o a su mujer morirá». Isaac sembró en aquella tierra y recogió aquel año el 100 por uno, pues el Señor le bendijo. El hombre se fue enriqueciendo poco a poco hasta llegar a ser muy rico, y tuvo rebaños de ovejas y vacas y mucha servidumbre. Pero los filisteos le tuvieron envidia y cegaron, llenándolos de arena, todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en vida de su padre Abraham. Abimelech dijo entonces a Isaac: «Vete de nuestro lado porque te has hecho más poderoso que nosotros». Isaac partió de allí, acampó junto al torrente Gerar y se quedó allí. Después Isaac volvió a excavar los pozos de agua que habían cavado en vida de su padre Abraham y que los filisteos cegaron tras la muerte de Abraham, y puso a los pozos los mismos nombres que les había puesto su padre. Además, los siervos de Isaac cavaron junto al torrente y encontraron allí un manantial de agua viva. Pero los pastores de Gerar discutieron con los pastores de Isaac, diciendo: «Esta agua es nuestra». Por eso llamó a aquel pozo Esek, porque aquellos habían reñido con él. Excavaron otro pozo y también discutieron sobre él, y lo llamó Sitná. Se retiró de allí, cavó otro pozo y ya no discutieron por él. Lo llamó Rehobot, pues dijo: «Ahora el Señor nos ha dado anchura para prosperar en el país». Desde allí subió a Berseba, donde el Señor se le manifestó aquella noche y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia en atención a mi siervo Abraham». Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Plantó allí su tienda y sus siervos cavaron un pozo. Abimelech vino a él desde Gerar en compañía de Ahuzat, amigo suyo, y de Picol, capitán de su ejército. Isaac les dijo: «¿Por qué habéis venido hasta mí, siendo así que me odiáis y me expulsasteis de vuestro lado?». Le contestaron: «Realmente hemos visto que el Señor está contigo y hemos dicho: haya un pacto entre nosotros, entre tú y nosotros. Hagamos contigo la alianza de que no nos causarás ningún daño, lo mismo que nosotros no te hemos tocado, sino que solo te hicimos bien y te despedimos en paz. Ahora tú eres bendito del Señor». Isaac les preparó un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente madrugaron y se hicieron juramento el uno al otro. Isaac los despidió y se fueron en paz de su lado. Aquel día vinieron los siervos de Isaac y le trajeron noticias sobre el pozo que habían cavado, diciéndole que habían encontrado agua. Entonces puso al pozo el nombre de Seba, y por eso el nombre de la ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Esaú tenía 40 años cuando tomó por esposa a Judith, hija de Beeri, elitita, y a Basemat, hija de Elón, elitita. Estas fueron una amargura para Isaac y Rebeca. Salmo 11. Al maestro de coro de David. En el Señor me refugio. ¿Por qué me decís: huye como el pájaro a tus montes? Que los impíos tensan el arco, aprestan sus flechas a la cuerda para disparar en las sombras a los rectos de corazón. Cuando se derrumban los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en los cielos, sus ojos están observando, sus pupilas otean a los hijos de los hombres. El Señor examina al justo y al impío y aborrece al que ama la violencia. Hará llover ascuas y azufre sobre los impíos, un viento abrasador será la porción de su copa. El Señor es justo y ama la justicia, los rectos verán su rostro. Mateo 8:23, 9:8. Se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se le acercaron para despertarle diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús les respondió: «¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe?». Entonces, puesto en pie, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron: «¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Al llegar a la orilla opuesta, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros
tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino. Y en esto se pusieron a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Había no lejos de ellos una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios les suplicaban: Si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Les respondió: Id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces toda la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad contaron todas estas cosas y lo sucedido a los endemoniados. Así que toda la ciudad vino al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se alejara de su región. Mateo 9. Subió una barca, cruzó de nuevo el mar y llegó a su ciudad. Entonces le presentaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sus adentros: Este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se atemorizó y glorificó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres.